creo que sí estamos ante un cierre de ciclo de una Argentina donde las cosas sucedían y nadie daba cuenta exactamente de por qué era. Parecía que era o la maldad de dirigentes o una maldición gitana, como siempre digo. Yo recuerdo muy bien, a pocos días de asumir Kirchner la presidencia, cuando el gobierno en realidad no, me rectifico, cuando los argentinos fueron amenazados por televisión, ustedes se acuerdan, por el entonces presidente de la Corte, el doctor Nazareno, cuando dijo, bueno, la Corte también puede sacar un fallo que dolarice la economía. Creo que a millones de argentinos se le heló la sangre, al gobierno también. Al gobierno también. Recuerdo muy bien, tal vez cometa alguna infidencia, pero recuerdo porque era a los 9 días exactos, 10, si mal no recuerdo, que asumió Kirchner como presidente, y un ex colaborador, en ese momento era ministro, había recibido de su contacto en la Corte, el doctor Vázquez, que era el anterior, un miembro de la Corte que ustedes se acuerdan por el voto de él, durante la gestión del doctor Duhalde, se había parado un intento de dolarización, ustedes lo recuerdan muy bien. Su contacto en la Corte para este tipo de fallos, o no sé lo que fuera, y en Olivos estábamos esa noche, luego de habernos anoticiado de lo que estaba pasando en el seno del Supremo Tribunal, y nos confirmaron que evidentemente había una intención de dictar fallos dolarizadores o amenazar, como lo habían venido haciendo a cambio de cosas, señor presidente. Y entonces era la presión de quienes debían ser la garantía de los derechos de los argentinos los que presionaban a un poder para seguir con una metodología que realmente le había hecho mucho mal a la República Argentina. Esa noche el presidente de la República decidió lo que hizo al otro día, que fue hablar por la cadena nacional de radiodifusión, pidiendo al otro poder del Estado, en este caso el Parlamento argentino, en este caso la Cámara de Diputados, que es el organismo que constitucionalmente corresponde, formulara legal acusación contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Podría haber optado por otro camino, que habían optado otros, la negociación. Pero estábamos convencidos, y lo seguimos estando, que esa forma de negociar y que se tradujo a lo largo de la historia, ya lo vimos con aquella oficio del general Uriburu a la Corte y con muchísimas cosas que no voy a volver a relatar porque las he relatado en mi informe de inicio de presentación del proyecto, podríamos haber seguido con una metodología que era la que había venido dando resultado en todo caso, pero optamos por recurrir a las instituciones, su más puro sentido, y que era reclamarle a quien constitucionalmente le correspondía, que era la Cámara de Diputados, que formulara acusación contra hombres que denigraban las instituciones y la calidad institucional de la República Argentina. Por eso creo que hoy, con este volver a los 5, se cierra un ciclo. Creo que se cierra para este gobierno y para los que vengan, en cuanto a cómo se deben manejar las instituciones. Pero también se plantea que no es la panacea ni la solución. Voy a coincidir con muchos planteos, como el de la senadora Negre de Alonso, en cuanto a la división de poderes, como la del senador Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical, en cuanto al rol de los poderes. Porque la división de poderes, senadores y senadoras, es para todos los poderes.
¿Qué quiero decir con esto? Que así como a mí jamás se me ocurriría sacar una ley o un proyecto indicándole a tal o cual senador cómo tiene que dictar una sentencia, jamás ningún juez debe indicar a un legislador o a algún miembro del Poder Ejecutivo qué es lo que tiene que hacer en aquellas materias que la Constitución le asigna competencia exclusiva al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Porque reitero, la división de poderes, por lo menos la que imaginó Montesquieu, no sé si alguno tendrá alguna otra idea acerca de la división de poderes, que es de carácter selectivo, la división de poderes es para todos, para el Parlamento, para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo. Y además creo, señor presidente, que la construcción de una decisión judicial también requiere, como decía el senador Pichetto, el reconocer las circunstancias históricas. Siempre cuando un juez toma una decisión lo hace teniendo en cuenta el plexo normativo de un determinado sistema jurídico, la normativa vigente y las circunstancias históricas que ha vivido y que vive el país. La historia, en definitiva. Este es el contexto